Acá sí te escucho. Sí, estos son los minutos después de 10 horas de debate que ha sido muy intenso en la Cámara de Diputados, ¿cierto? Con los argumentos a favor y en contra de dar la posibilidad del retiro del 10% de los fondos de pensiones para enfrentar la crisis económica. Recordemos que es un proyecto al que el gobierno se ha opuesto permanentemente y que propone que el retiro voluntario con un tope máximo de hasta 4.300.000 pesos y un mínimo de 1 millón de pesos, y que en el caso de que el monto acumulado por un afiliado sea menor del millón de pesos, de las 35 UF, podrá retirar hasta la totalidad de su ahorro. Y como tú decías, con este quórum que se acaba de aprobar, con 93 votos se aprueba este proyecto de ley, y eso significa, por ejemplo, si tenemos todos los votos de la oposición a favor, son 83 y se requerirían 10 votos dentro de los independientes o del oficialismo, votos de la UDI y de Renovación Nacional, para poder dar el paso a aprobar este proyecto y que siga su siguiente trámite legislativo, Roberto. Exactamente, como tú lo mencionabas anteriormente, se definen algunos votos principalmente de la UDI. Hasta ayer se pensaba que se llegaba fácilmente al resultado por los diputados de la oposición, pero ahora con todo lo que ha hecho durante toda esta jornada el gobierno presentando un nuevo proyecto, precisamente se ha complicado un poco la situación, y de hecho hay algunos diputados que han dicho hasta último momento que están en duda, y es por esto que causa bastante expectación lo que va a ser este resultado final. Ahora en estos momentos están votando algunos parlamentarios que se encuentran a través de Zoom. Recordemos que desde hace algún tiempo atrás, principalmente desde que comenzó la cuarentena acá en Valparaíso y Viña del Mar, no todos los diputados vienen, hay muchos que se quedan en sus respectivos distritos, y de hecho hoy han venido muchísimos más de los que vienen generalmente durante la semana a las sesiones. También vemos a los ministros Ignacio Briones, Claudio Alvarado, también el ministro Monkever, quienes han estado todo el día sosteniendo reuniones precisamente con los parlamentarios de Renovación Nacional, principalmente con la UDI también, y tratando de llegar a acuerdos. Hasta último momento, Constanza, la verdad es que había mucha expectación, no querían referirse a los jefes de bancada, principalmente de Chile Vamos, con respecto a si es que habían llegado a un acuerdo o no con la propuesta del gobierno. Claro, las intensas negociaciones se comenzaron ayer mismo, ¿cierto? Se extendieron ayer en la noche, hoy día en la mañana. El ministro Briones... Sí, cuéntame, Roberto. Se aprobó 195 votos a favor, 25 en contra, 31 abstenciones. Se aprueba en general entonces este proyecto de ley que permite entonces a algunas personas, como tú lo detallabas anteriormente, de poder precisamente sacar el 10% del fondo de pensiones. Ahora lo que viene es ver el detalle de lo que va entonces a significar este proyecto de ley, que al menos avanza en su primer trámite en la sala de la Cámara de Diputados. Vemos las reacciones de los parlamentarios, principalmente de la oposición. Después vamos a ir desglosando obviamente los votos a favor que consiguieron precisamente desde UDI, desde RN, pero en definitiva se confirma que se aprueba en general entonces el proyecto de ley del Fondo de Pensiones. Constanza. La verdad es que es bien impresionante, es evidente que esto es un fracaso para el gobierno porque se las ha jugado, el gobierno se ha puesto permanentemente a este proyecto, se las jugó durante todas las últimas horas tratando de convencer a sus propios diputados que votaran en contra, algunos que se habían manifestado a favor de este proyecto, incluso aumentando la oferta de ayuda para la clase media. Nada de eso pudo contra lo que estamos viendo, ¿cierto? Contra la fuerza que tuvo la oposición para poder aprobar este proyecto. Si vamos a los votos, claro, son 95 votos a favor. Podemos asumir que la oposición completa votó a favor, ¿cierto? Son 93, y hay 2 más que pueden ser votos de independientes, pero la verdad es que hay 31 abstenciones. Es evidente que parte del oficialismo, de los diputados de Renovación Nacional y la UDI, se abstuvieron y solamente 25 han votado en contra. Hay que decir, obviamente, Roberto, que esto es el primer trámite legislativo de este proyecto. O sea, todavía tienen que primero votar en particular las indicaciones, que es lo que debiera venir ahora, y después pasar al Senado. Y hay quienes, hoy día una de las teorías era que
algunos diputados estaban por aprobar la idea de legislar, porque pasara este trámite legislativo y que finalmente fuera frenado de alguna manera en el Senado. Habrá que ver qué pasa ahí, qué pasa con el poder negociador del gobierno. ¿Cuál es el ambiente, Roberto? Me imagino que el rostro de los ministros, sobre todo el ministro Briones, que hasta última hora ha dicho que este proyecto es malo y es un error, dijo hoy día. El retiro de los ahorros es completamente contradictorio con fortalecer el sistema de pensiones. Me imagino que será de cara bastante larga, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, vamos a pedirle a Jorge Muñoz que mueva un poco la cámara para ver la reacción de Ignacio Briones, que está precisamente junto a algunos asesores, también está el subsecretario, y revisando algunos detalles. Yo te comento en lo práctico que ahora vuelve a la Comisión de Constitución este proyecto para verlo en particular, como tú mencionabas anteriormente, y para que posteriormente pueda pasar precisamente al Senado. Pero esto también habla de que el gobierno no tuvo mayor reacción por parte de sus parlamentarios, de sus diputados, porque estuvo literalmente toda la jornada tratando, incluso desde La Moneda, en la mañana, ahora en la tarde también estuvieron en constantes reuniones con la UDI, con Evópoli, también con Renovación Nacional, y en definitiva no pudieron lograr lo que ellos esperaban. Incluso presentaron un proyecto prácticamente nuevo para ir a la ayuda de la clase media, como lo solicitaban los parlamentarios de Chile Vamos, y en definitiva no llegaron a un acuerdo, y es por esto que con 95 votos a favor entonces se aprueba en general este proyecto de ley, Constanza. Bueno, recordemos que este no es el único proyecto que propone el retiro anticipado de los fondos de pensiones que está discutiéndose en el Congreso. De hecho, hay 3 mociones parlamentarias. Esta es en la que se discutió, partió por la Cámara de Diputados, pero hay otra que ayer estuvo discutiéndose en el Senado, ¿cierto? En la Comisión de Constitución y del Trabajo. Esta es, sin duda, la que más ha avanzado y la que además de plantear... Todas plantean un retiro voluntario de una parte de los fondos, del 10%, pero en este caso esta plantea un tope y también digamos, un máximo y un y un mínimo para este retiro voluntario. Decíamos que un máximo de 4.300.000 pesos y con un mínimo de 1 millón de pesos, que son 35 UFs. Y establece también que si la persona tiene sus fondos acumulados son menores o hasta las 35 UF, o sea, hasta el 1 millón de pesos, podría entonces retirar el total de sus fondos. Y eso lo ha subrayado el gobierno en las últimas horas también, desde la Asociación de Fondos de Pensiones, de AFP, el peligro que significa que haya 3 millones de personas, según las cifras que han entregado, que podrían quedarse sin ningún ahorro previsional si es que este proyecto se aprueba y retiran entonces todo lo que tienen. Lo que significaría entonces, claro, que hay 3 millones de personas con 1 millón de pesos o menos de 1 millón de pesos acumulados en sus fondos de pensiones. Sin duda es un paso importante el que ha dado este proyecto, porque recordemos que esto partió como una idea de un grupo menor de la oposición. Incluso hay una reforma de pensiones, al sistema de pensiones, debatiéndose en el Congreso, que no considera esta posibilidad, solo considera el retiro adelantado de fondos de pensiones en caso de una enfermedad catastrófica, ¿cierto, Roberto? A eso se llegó, fue la última parte que se llegó a ese acuerdo para la reforma de pensiones. Y claro, y aparece esto como en paralelo, y evidentemente aparece porque, además de que algunos obviamente lo han impulsado desde un comienzo, pero como una alternativa a los problemas económicos que está teniendo sobre todo la clase media a partir de la pandemia. Y lo que hace el gobierno es tratar de convencer tanto a sus propios diputados como al resto de los parlamentarios y al resto del país que la propuesta que ellos hacen de ayuda a la clase media es mejor que el retiro anticipado de los fondos de pensiones, Roberto. Estamos con la imagen ahí del Congreso, después que ha terminado, ¿cierto?, esta votación. Roberto, ¿me escuchas? Ya.
Estamos buscando obviamente reacciones, vemos ya que han salido de la sala, ¿cierto? Los ministros que estaban ahí, vimos al ministro Briones, sobre todo, que ha estado durante todo el día en el Congreso y llevando a cabo intensas negociaciones, sobre todo con los diputados, los parlamentarios de su sector, para evitar que ellos votaran a favor de este proyecto de ley. Vamos a ver ya en los próximos minutos cómo fue la votación en términos de quienes votaron a favor o en contra, pero sabemos entonces que fueron 95 votos a favor de este proyecto, se necesitaban 93 y fueron también 31 abstenciones y solo 25 votos en contra, que es bastante poco considerando la cantidad de diputados del oficialismo, ¿cierto?, de Renovación Nacional y la UDI. Varios de ellos, sin duda, se abstuvieron. Eso a juzgar por el resultado de esta votación, que ha permitido que un proyecto polémico, al cual el gobierno se ha opuesto con dientes y uñas, pase su primera etapa legislativa y llegue entonces al Senado. Recordemos que durante la tarde incluso el gobierno hace un anuncio, hace una mejor oferta de alguna manera de su paquete de propuestas para la clase media, ese paquete de propuestas que fue anunciado por el presidente Sebastián Piñera el domingo pasado para precisamente acallar o tratar de contrapesar este proyecto que permitía el retiro de los fondos de pensiones y lo que le han respondido, lo que le respondieron sus propios diputados al gobierno fue que no era suficiente. Incluso los diputados de la UDI fueron bastante críticos, pidiendo, por ejemplo, que se entregue no solamente crédito, sino que liquidez, sino que ayuda, subsidio directo, plata directa para los sectores medios, una especie de ingreso familiar de emergencia para la clase media. Y así le han llamado un IFE Plus, ¿cierto?, a la última oferta que ha hecho el gobierno de mejorar entonces y de dar parte de lo que antes era un crédito, de darlo como dinero en efectivo sin necesidad de que las personas que lo reciban lo devuelvan parte de ese crédito. Bueno, todo eso ha pasado durante la tarde, todas esas alternativas ha presentado el gobierno para intentar frenar la aprobación de este proyecto, pero evidentemente no fue suficiente. Vamos a ver si eso cambia en el Senado, ¿cierto?, en la Cámara Alta, pero lo que hemos visto aquí es que las gestiones del gobierno, las gestiones del ministro de Hacienda, del ministro del Interior, que son los que han llevado la negociación en el Parlamento, no han logrado frenar este proyecto y por eso decíamos en un comienzo que sin duda esto es un fracaso para el gobierno. Sus propios diputados no lograron, digamos, convencerse o no lograron defender la postura que ha sostenido el gobierno, también apoyada por muchos economistas, de que es un error aprobar y permitir el retiro de los fondos de pensiones, no solamente porque esto significará en el futuro precarizar aún más, tener peores pensiones para aquellos que retiren el 10% de sus fondos de AFP, sino que, como ha dicho la ministra del Trabajo hoy día, incluso abrir esta puerta no se puede abrir esta puerta porque después, tal vez cada vez que haya un problema, se va a recurrir a los fondos de pensiones y esto significa debilitar el sistema, un sistema que obviamente ya entrega pensiones muy, muy precarias. Bueno, ninguno de esos argumentos ni las cifras presentadas durante los últimos días, durante las últimas horas por el gobierno han logrado detener el avance del proyecto en la Cámara de Diputados. Hace pocos minutos, entonces, a las 8 de la noche, se aprobó el proyecto, se aprobó la idea de legislar el retiro del 10% de los fondos de AFP con 95 votos a favor, 25 en contra y 35 abstenciones. Ahora entonces el proyecto se deben votar las indicaciones, se votan en particular y después se pasa a la Cámara Alta. Así es que decíamos que esto es realmente el primer paso, pero es un paso importante y que tiene mucho de símbolo y de lo que ha pasado hoy día, sobre todo porque se ha convertido también en una crisis interna para el gobierno con su propio sector. Se sabía que la oposición completa iba a votar a favor de este proyecto, ahí no había ninguna duda, pero
pero lo que no se sabía, digamos, y lo que se esperaba era que se rechazara el rechazo por parte del oficialismo fuera en bloque, y eso no sucedió.